Quiero saludar a esta hora en Caracas, Venezuela, a la diputada María Corina Machado. Gracias por acompañarnos, diputada. A ver por dónde comenzamos. Se sorprende el expresidente Samper por el lenguaje que usan los periodistas en Venezuela y en Colombia en relación a la situación venezolana. Y yo me pregunto, ¿será que el expresidente Samper tuvo la oportunidad de conversar con el pueblo venezolano, que también piensa lo mismo, por lo menos en una buena parte de él? Buena tarde, bienvenida. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. La verdad es que lo que nos sorprende a los venezolanos es esta reacción de UNASUR y de su secretario actual, el secretario general. No nos sorprende porque antes de venir a Venezuela ya había advertido cuál era el propósito de su visita. Literalmente había dicho que venía a apoyar al señor Maduro, que enfrentaba intentos de desestabilización, y cuando en un país como el nuestro, donde todos los venezolanos sabemos cómo se violan los derechos humanos, cómo se persigue a los periodistas, a sindicalistas, cómo se detiene estudiantes, cómo se les dispara en la calle, cómo se ignora y se pisotea la Constitución todos los días. La declaración del señor Samper sea que en Venezuela hay autonomía de poderes, obviamente es la constatación de lo que ya sabíamos. Él lo ha dicho, UNASUR para él es un club de presidentes que buscan soportarse uno a otro, y la respuesta a su pregunta fue no. Desde luego que no tuvo tiempo de atender ni a las familiares de las víctimas, ni a los jóvenes que han sido torturados, que querían relatar su experiencia, ni para acercarse a Ramo Verde, a escuchar y ver con sus propios ojos cómo se encuentra el alcalde Antonio Ledesma o Leopoldo López, y mucho menos para escuchar la voz de las madres venezolanas que en esta hora están absolutamente en una situación de precariedad, bien sea porque no consiguen comida o porque sus hijos enfermos no son atendidos en los hospitales o dispensarios, o porque nos están matando a nuestros muchachos en la calle. Para eso la UNASUR no tiene tiempo, solo tiene tiempo para escuchar a Maduro y para defenderlo como anunció que era su propósito. Ahora, la pregunta es ¿qué necesidad tiene UNASUR de ser cómplice de la violación a los derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué necesidad tiene Colombia y Brasil, por ejemplo, de acompasar o de acompañar con estas posturas o con estas frases tipo en Venezuela hay independencia de poderes? La verdad es que no resulta explicable para nosotros, no hay justificación alguna. Yo creo que hay una diferencia entre las posturas de los gobiernos de Colombia y Brasil con lo que ha sido el desempeño de UNASUR. Sin embargo, obviamente nosotros, los venezolanos, esperamos mucho más. Esperamos más de nuestros hermanos latinoamericanos en una hora donde todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto ya no hay excusa. En Venezuela se tortura, en Venezuela se censura, en Venezuela se persigue, y en Venezuela incluso ya se han quitado las caretas al extremo de que existe una inconstitucional resolución del ministro de la Defensa a los efectos de poder disparar contra manifestantes en la calle, manifestantes pacíficos, y esto ya ha cobrado vidas, de modo que no hay excusa. El Comité de Tortura de la ONU el año pasado fue claro y contundente, y debemos recordar que esto establece compromisos para todos los países, todos los estados que son miembros de las Naciones Unidas, en cuanto a colaborar en que se haga justicia en materia de torturas, tratos crueles e inhumanos. Y en ese sentido, todos los países tienen responsabilidades en la investigación y en las sanciones a quienes han cometido actos de esta naturaleza, y esto particularmente lo dirigimos a los países de nuestro hemisferio y a los países latinoamericanos. Al comienzo del programa, diputada, conversábamos con el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, y él nos decía que se sentía asombrado de que fuera Estados Unidos y no la OEA o la misma UNASUR quienes defendieran la democracia de América Latina. Recuerdo también una entrevista que hicieran en el informativo de NTN 24 la noche de ayer con Otto Reich, y él decía, esos que se dicen países hermanos de Venezuela, ¿cómo se quedan silentes frente a la violación de los derechos humanos? Quizás sea, se lo vuelvo a preguntar,
Y él me decía, y se lo pregunté al expresidente Hurtado, y él me decía que era inexplicable, pero ¿por qué este silencio? ¿Por qué la inacción? ¿Por qué el ver cómo se violan los derechos humanos y hacer a ratos que se mira para otro lado? Bueno, nosotros tenemos 16 años haciéndonos esa pregunta, todos los venezolanos, y desde luego mucho más en los últimos tiempos, porque Maduro ha arreciado en sus políticas de persecución, represión y censura. Desde luego lo que hicieron con Leopoldo, con Daniel Ceballos, con los estudiantes en estos últimos meses. La acción contra Antonio Ledesma es una línea roja brutal, es decir, detener a la fuerza, secuestrar al alcalde al señor Maduro, aludiendo que ha firmado un documento público. O sea, esto es algo que no es concebible sino en una dictadura, y es algo que es público y notorio, no es ni siquiera esas violaciones de derechos humanos bajo tierra, subterráneas, que nadie se entera. No, esto está documentado, divulgado, como es el caso de lo que está ocurriendo en La Tumba, donde expresidentes colombianos, y hay que decirlo, el expresidente Samper, el expresidente Uribe, el expresidente Betancur han elevado con mucha firmeza sus voces, el expresidente Calderón, Piñera, Arias, es decir, no estamos solos. Yo siento que América Latina está reaccionando en estos últimos tiempos porque es absolutamente evidente lo que ocurre en Venezuela. Nosotros no encontramos explicación a que la Organización de Estados Americanos no haya dado un paso que es relativamente sencillo. Lo que estamos pidiendo es que se convoque de emergencia una reunión de cancilleres del Consejo Permanente a los efectos de evaluar la situación de Venezuela a la luz de la Carta Democrática Interamericana, que por cierto se está violando toda. Y yo decía lo mismo que el expresidente Hurtado esta mañana. Nos sorprende que efectivamente no sea América Latina la que esté llevando la vanguardia de la lucha por la defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta que Venezuela ha sido tan solidaria, consecuente y firme durante generaciones con todos los países hermanos. Las razones son muchas, económicas, ideológicas, geopolíticas, pero ya no hay excusa. Y ya no hay manera de mirar hacia otro lado. Y además porque debemos agregarle el tema de la violación de derechos humanos, lo que es del señor Maduro y sus miembros con el crimen organizado internacional. Entonces no puede ser que países que además defienden internamente el flagelo del narcotráfico y la mafia, pues sean tolerantes y cómplices con un régimen que lo ha auspiciado en nuestro país. Vayamos a lo que fue la declaratoria de los Estados Unidos el día de ayer, la declaratoria del presidente Obama, y yo le pregunto, Venezuela, Maduro, ¿amenaza para los Estados Unidos? No, lo que está claro a todos los venezolanos, y más allá que una amenaza, es un daño tangible, continuo, que tiene además efectos irreversibles. Esta mañana amanecimos en Venezuela con la noticia de un niño de 13 años asesinado cuando acababa de celebrar el cumpleaños de su hermanita de 2 años porque fue atrapado dentro de una balacera al lado de su casa. Y el testimonio de los padres es desgarrador. Los padres dicen, nosotros no esperamos justicia, será la justicia divina. ¿Cómo van a esperar justicia cuando tenemos más del 96% de impunidad en homicidios? El titular del Nacional del día de ayer es 44 niños asesinados nada más en Caracas en lo que va de año. Y para eso Maduro no tiene ni un segundo en términos de dedicarle atención o preocupación. Parece que no les duele. No sé si ustedes pudieron escuchar ayer lo que para mí ha sido una de las expresiones más inconcebibles y abominables por parte de ayer del embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chatterton, en un canal de cómo era que se asesinaba a un lo que ellos llaman un escuálido, es decir, una persona de oposición, con absoluta crueldad y frialdad. Entonces, estamos realmente frente a un régimen que viola de manera masiva y sistemática los derechos humanos y que está demostrando que no tiene la más remota intención de rectificar, sino por el contrario, radicalizar. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Y yo quiero recordar, volviendo al tema de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, que todos los países que la suscriben, todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, tienen la obligación de colaborar para que se haga justicia. Eso es en investigación y en sanciones. Y hay precedentes.
Hay precedentes en nuestro hemisferio. Recordemos lo que fue la detención de Augusto Pinochet en Londres durante un año, a solicitud del juez Garzón en España, o de lo que fue del ex militar Cavallo de la Argentina, que estando en México fue extraditado por el Estado mexicano a la justicia española precisamente por casos de tortura. Ahora, es decir, son delitos que no prescriben y que todos los estados tienen la responsabilidad de contribuir a hacer justicia. Diputada, usted acaba de mencionar una frase o algo dicho por el embajador Roy Chatterton. Yo quiero decir que yo me impresioné mucho cuando lo escuché, pero quiero que nuestra teleaudiencia lo escuche, porque usted lo acaba de mencionar y nosotros tenemos ese audio que alguien me hizo llegar. Yo quiero, por favor, que nuestro equipo de producción ponga parte de lo que decía Chatterton, entiendo, en un programa de venezolana de televisión denominado Zurda Conducta. Esto decía: las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil. Realmente no creo que voy a entrar en calificativos que no me corresponden, pero siendo una autoridad del gobierno venezolano, uno esperaría escuchar otra cosa. ¿Cómo un funcionario del gobierno puede decir que una bala en una cabeza escuálida, que es un venezolano opositor, puede sonar como un chasquido porque está vacía de contenido? Eso es inconcebible. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si ese fuera el embajador de Colombia en la OEA, o un funcionario, un ministro en México, en Panamá, en Argentina, ¿qué ocurriría en sus países? ¿Qué ocurriría frente a un comentario de esta naturaleza en el canal del Estado? En el canal del Estado. ¿Qué ocurre frente a una declaración de este tenor? Lo único que podemos esperar del señor Maduro es que lo asciendan, que lo condecoren. Eso fue lo que ocurrió ayer con el nuevo ministro del Interior. Así funciona este régimen. Este es el tipo de expresión con la cual los venezolanos nos tenemos que enfrentar todos los días. Y este es los sentimientos de división, de odio, de venganza, de violencia que están sembrando en el país. Es por eso que los venezolanos hoy, y frente a actuaciones de esta naturaleza, le pedimos a la comunidad internacional que reaccionen. Más de un 85% de los venezolanos clamamos por un cambio, por una transición a la democracia en paz. Eso es lo que planteamos, una transición a la democracia en paz. Hay un mecanismo que permite que toda esta energía y descontento se canalice dentro de la Constitución. Y eso se logra con que el señor Maduro se ponga a un lado y con su renuncia facilite esta transición. ¿Que hay la fuerza en los venezolanos para lograrlo? Desde luego que lo hay. Pero para eso también necesitamos que la comunidad internacional adopte y asuma posiciones de principios y no de complicidad frente a un régimen que ya se ha desenmascarado y mafiosa que viola los derechos humanos de manera masiva y sistemática. Quiero agradecer a María Corina Machado por habernos acompañado en vivo y directo desde Caracas, Venezuela. Muy buena tarde. Gracias por estar en NTN 24.